Hay una realidad que no podemos pasar por alto. Hermanos, si es que estamos en un mundo que busca minimizar por todos lados el pecado, es decir, vemos a personas que están tratando de igualar el pecado con un error humano y nosotros vemos que por todos los flancos posibles nosotros estamos siendo atacados, agredidos, vemos que hay transgresiones directas al mandato de Dios, hay transgresiones en donde Dios es tomado por algo que vale poco, y eso sin duda alguna es o viene de la misma corrupción del hombre, viene de la misma naturaleza del hombre. El hombre busca siempre transgredir los mandatos de Dios, no busca querer hacer lo que Dios manda o lo que Dios dice en su palabra. Siempre habrá personas que están alejándose cada vez más del Señor, buscándole menos a Él. Y hay una realidad también hoy, el mundo le llama a esto error. Y ellos dicen es que es un error. Los hombres cometen errores, las mujeres cometen errores, toda la naturaleza, todo el hombre, todo comete errores. Pero la realidad, hermanos, es que este tipo de pensamiento lo único que está haciendo es decirle error a lo que Dios llama directamente pecado. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque hoy se le llama error a lo que Dios llama pecado, y nosotros no podemos, hermanos, ceder terreno a ese tipo de pensamientos. No podemos nosotros decir, bueno, es que es un error cuando sabemos directamente que es un pecado. No podemos tratar de conciliar la verdad de Dios con los comportamientos de hombres, de personas que estiman en poco a Dios. Entonces, hermanos, dicho sea de paso, esto no es solo un error. Es decir, no es solo un error decirle error a todo lo que es pecado, porque esto nos conlleva a nosotros como cristianos a vivir muchos peligros. Cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios y minimizamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, llamándole error a lo que Dios le llama pecado, nosotros, hermanos, somos los primeros en correr riesgo, en correr un peligro. Somos los primeros en ir en una vereda que nos va a conducir hacia una desgracia. Un alejamiento directo del Señor, un apagamiento del Espíritu Santo. Nosotros somos los primeros afectados cuando ese pensamiento mundano se empieza a introducir en nuestras vidas de manera particular, pero también cuando se empieza a introducir en la iglesia del Señor. Confundir, hermanos, los errores con el pecado simplemente elimina algo. Elimina tu necesidad y mi necesidad de pedirle perdón a Dios. Cuando tú y yo confundimos el pecado con error, o el error con el pecado, está el riesgo de que nosotros olvidemos la realidad de que debemos de pedirle perdón a Dios cuando nosotros pecamos. Eliminamos la necesidad de confesarle a Dios nuestros pecados y en última instancia, hermanos, olvidamos hacer lo que Dios nos pide en su palabra. Confesar a Dios y en última instancia hacer lo anterior, hermanos, decirle error al pecado, es no reconocer que existe un creador que ha dictado los mandamientos y los caminos que son rectos para el hombre. Además, hermanos, es curioso que esto pase entre seres que poseen una inteligencia. Es curioso que se confunda el pecado con error en seres que poseen una inteligencia. El propio raciocinio del hombre, la propia conciencia que Dios ha implantado en el corazón de los hombres, les lleva a reconocer que hay un creador. Por medio de todo lo visible, Dios da evidencia de que Él existe. No de una manera salvífica al hombre, sino para reconocer que hay un creador de todas las cosas.
Pero hermanos, para que nosotros veamos cuán irracional es el hombre, quiero que vean lo que dice una inteligencia artificial cuando le preguntas qué es error y qué es pecado. La inteligencia artificial dice, el pecado y el error son dos conceptos diferentes. Un error es una equivocación involuntaria que se comete por falta de atención, por falta de conocimiento o habilidad. Por otro lado, el pecado es una acción voluntaria que se realiza sabiendo que es contraria a la voluntad de Dios y que puede dañar a uno mismo o a los demás. Noten, una inteligencia artificial en su razonamiento lógico dice, hay un concepto distinto entre pecado y error. Muchos cristianos dicen, no, es que es lo mismo. Un error lo comete cualquiera, así como un pecado lo comete cualquiera. Pero cuando nosotros pensamos en que el pecado es un error, minimizamos la necesidad de confesar a Dios y minimizamos el impacto que esto tiene no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás. El pecado se comete de manera involuntaria por falta de conocimiento, por falta de atención, pero el pecado, hermanos, es directo, una transgresión directa a los mandatos de Dios. Y quizás se están preguntando ustedes, bueno, ¿de qué trata todo esto? Bueno, les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo número 32. Salmo número 32. Y la intención del sermón del día de hoy, hermanos, es que nosotros aprendamos, sí, en primera instancia, lo que es el pecado, para no confundirlo con un error, pero también, hermanos, para que seamos motivados a correr y gozar de una bendición que nos describe este salmo, el ser perdonados. Hay gozo, hay alegría cuando nosotros sabemos que hay perdón. Y la intención es motivarte a ti a reconocer que no es decirle a Dios, cometí un error para que recibas perdón de Él, sino decirle a Dios, he pecado contra ti, necesito tu perdón. En el Salmo 32, hermanos, hay algo que David quiere. Quiere que nosotros comprendamos la importancia de confesar el pecado para experimentar el resultado de esta confesión. Para que nosotros veamos que Dios promete misericordia para el justo y para el que es recto de corazón. Este salmo, hermanos, nos ayuda a nosotros a que veamos que hay gozo en el perdón, a que sepamos que cuando nosotros confesamos y reconocemos quién es Dios, somos personas bienaventuradas. Padre eterno, damos gracias por tu palabra. Ahora nosotros, Señor, nos sometemos a ella en humildad, en mansedumbre, Señor. Te pedimos, Señor, que no solamente sea proclamada la palabra con fidelidad, Señor, sino que con un corazón humilde, Señor, nos postremos delante de ti, sabiendo que eres tú, Señor, quien está hablando a través de este texto. Ayúdanos, enséñanos y guíanos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un autor cristiano menciona lo siguiente cuando él se refiere al pecado. Él comenta, el objetivo fallado, el camino abandonado, la autoridad desafiada, la ley transgredida en cada uno de los casos son Dios. El pecado se trata de oponerse a Dios, desafiarlo, rehusando someterse a Él y desplazarlo del centro de la existencia. Vuelvo a repetirlo. El objetivo fallado, el camino abandonado, la autoridad desafiada, la ley transgredida en cada uno de los casos son Dios. El pecado se trata de oponerse a Dios, desafiarlo, rehusando someterse a Él y desplazarlo del centro de la existencia. ¿Por qué es importante que nosotros apreciemos la perspectiva de este hermano? Bueno, hermanos, porque como he dicho, podemos caer en el error de decir que lo que nosotros estamos haciendo no es pecado, es un error simplemente.
Pero hermanos, quiero que ustedes contemplen el contexto en el cual el Salmo 32 se ha escrito. Es un salmo escrito por el rey David. Un hombre que ahora, después de haber entendido su pecado grave con Betsabé, el asesinato de Urías, el adulterio, este hombre ahora ve la necesidad de confesar su pecado. Él no está diciendo, ¿sabes? Es que fue un error el hecho de que yo saliera a tal lugar y viera a esta mujer. Él está reconociendo la necesidad de confesar su pecado. Pero ahora, después de que este hombre David ha pasado ese proceso difícil de poder confesar su pecado, de poder entender la necesidad de acercarse a Dios, él ahora dice al pueblo de Dios: mira cuán bienaventurado eres, porque tus transgresiones son perdonadas. Y antes de que nosotros nos acerquemos al texto, me gustaría que pensáramos un poquito en el pecado. Porque mi intención, hermanos, es llevarnos a comprender que el pecado no es error. O el pecado no es simplemente un error. Porque en la definición de error, dice por algo involuntario o por un desconocimiento. Bueno, muchos teólogos y estudiosos de la palabra han clasificado ya el pecado para que nosotros veamos que por todas las aristas estamos transgrediendo la voluntad de Dios. El primero es que hay pecados de comisión. Pecados de comisión. ¿Y cuál es el pecado de comisión? Bueno, es hacer lo que sabe que no debe hacer. Es decir, Dios ha dejado escrito en su palabra lo que usted y yo no debemos de hacer. Un pecado de comisión es transgredir lo que Dios ha dicho directamente en su palabra que nosotros no debemos de hacer. Y acompáñenme por favor a 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, y vean lo que dice la palabra. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice Juan. El pecado es infracción de la ley. Y noten el énfasis que hace Juan. Todo el que practica el pecado, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora vemos cuánta necesidad hay en entender la definición de pecado. No es un error. Juan nos acaba de decir: el que practica el pecado es transgresor de la ley. ¿Por qué? Y el énfasis es la transgresión de la ley. No hay una arista, hermanos, en donde nosotros quedemos excluidos por no cometer o por cometer pecado. Y otra definición es que hay pecados de omisión, y ese creo que es más certero. Porque el error decía actos involuntarios o por desconocimiento. Bueno, pues en la Escritura también se nos enseña que nosotros pecamos cuando omitimos. ¿Y cuál es el pecado de omisión? Es no hacer lo que sabe que debe hacer. No hacer lo que sabe que debe hacer. Y vean, una definición más clara o un ejemplo está en Santiago. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 7, perdón. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Eso es un ejemplo práctico. Eso es un ejemplo práctico. Un pecado de omisión es no hacer lo que sabe que usted debe de hacer. Y Santiago en el versículo 7 del capítulo 4 dice: sométase a Dios, resista al diablo y huirá de ustedes. Y a veces estamos tan inmiscuidos en querer alejar a Satanás que la sangre de Jesús te reprenda. El Señor tiene poder. Y cuando Santiago es claro, él dice: ustedes lo único que tienen que hacer es resistir. Es resistir. No caer en tentación cuando Satanás está tentando tu vida.
Depender más del Señor, orar más al Señor, rendirte más a Él cuando las tentaciones están sobre ti. Cuando conversaciones ilícitas están a la puerta y tú estás tentado a hablar o no hablar. No, Dios dice, resiste a Satanás y él huirá de ti. Un pecado, hermanos, de omisión es hacer lo que yo sé que debo, o no hacer, perdón, lo que yo sé que debo de hacer. Y piensa, reflexiona por un momento cuántas cosas no pasan por tu mente que Dios te ha dicho claramente no hagas y quizá tú en este momento lo estás haciendo. Conversaciones ilícitas, mensajes que no deben de ser, una falta de disciplina, una mala actitud en el trabajo. Hay muchas cosas, hermanos, pero un pecado de omisión es no hacer lo que sabes que tú debes de hacer. Pecados de imaginación. Vaya, ya no solamente lo externo. Ahora hay pecados de imaginación, es decir, jugar o imaginar el pecado en su mente. Fantasías, rencores, odios. Mira, ¿ya viste cómo va la hermana? Mira, ¿ya viste cómo se comporta, cómo habla el hermano? Quizá tú no lo hablas, pero acá está en tu mente una radiografía completita de todo lo que tú quisieras decir. Hermanos, esto también es severo porque son pecados de imaginación y eso es lo más sencillo. ¿Qué tal si nos vamos a un extremo más con mayor perversidad? Es jugar o imaginar el pecado en tu mente. Y vean lo que dice Mateo 5:28. Mateo 5:28. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Noten que el énfasis de Jesús no está diciendo, ni siquiera está mencionando que un hombre hable o una mujer hable. Él es claro, cualquiera que mire y codicie, ¿ya adulteró en dónde, hermanos? En su corazón, con ella. El Señor no está diciendo, ni siquiera está dando el pie, la pauta para que tú hables. Él no está hablando de, oh vaya, sabes, es que a veces en el trabajo hay ciertas conversaciones en donde mira, están hablando esta situación y entonces te incitan a ti a que tú seas partícipe de las conversaciones. Él no está diciendo eso. El Señor Jesús está diciendo, si tú miras a una mujer y la codicia, ya pecaste con ella en su corazón, en tu corazón. ¿Ven la severidad? El Señor Jesús no está diciendo ni siquiera, miras, como están siendo piedra de tropiezo para ti, entonces quizá tú estás un poco excluido de eso y quizá el problema está en ellos y mejor les es caer o ponerse algo en el cuello y echarse al fondo del mar. No, el Señor Jesús está diciendo, si alguien. Éxodo 20:17 también, hermanos. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Codicia, algo interno, algo imaginativo. Yo no sé, pero quizá alguien de aquí en algún momento se ha imaginado vivir la vida de otra persona. Eso es pecaminoso. Oh, si yo tuviera esta vida. Oh, mira el hermano, mira tal persona. Si yo viviera así, si yo tuviera aquello, si yo tuviera esto, o yo tuviera aquella situación. Si mi esposo o mi esposa fuera tan piadosa como esta hermana. Eso es pecaminoso, hermanos. Y necesitamos reconocer que esto de jugar con la imaginación es un pecado que nosotros estamos teniendo en nuestra mente. Es igual de severo que el pecado de comisión, es igual de severo que el pecado de omisión. Imaginar, hermanos, es tan pecaminoso porque el Señor incluso va a los lugares más profundos de nuestra vida. Él va incluso a nuestro corazón. Él ve los pensamientos que nadie más puede ver acerca de ti. Él los ve.
Él está atento a todas las cosas. Nada puede quedar oculto delante del Señor. Y ahora hay una clasificación más. Pecados en contra de la conciencia. Pecados en contra de la conciencia. Es hacer algo que cree que está mal. Hacer algo que cree que está mal, incluso si no hay mandato bíblico específico en contra de eso. Interesante. Hacer algo que usted cree que está mal, incluso si no hay un mandato explícito en la Escritura. Bueno, ¿crees tú que la manera de vestirte no es correcta? Pues no lo hagas. ¿Crees tú que la manera de hablar no es la correcta? Pues no lo hagas. El pecado en contra de la conciencia es hacer algo que uno cree que está mal. Es decir, incluso, hermanos, si esto no está explícito en las Escrituras, no está de una manera específica en la palabra de Dios. Y vean lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que procede de fe, lo que no procede de fe, es pecado. Es pecado. Y hermanas, y hermanos también, no solamente hermanas, una advertencia aquí para todos nosotros. Cuidado con esos hermanos de apariencia piedosa. Hazlo, es que eso no está mal. Hazlo, anímate, mira, ¿dónde está en la Escritura un texto y ahí estás luchando con tu corazón si lo haces o no lo haces? Eres piedra de tropiezo si tú estás de este lado. Cuidemos nuestro pensamiento, cuidemos nuestro corazón de las conversaciones y del ánimo falso para poder hacer algo que va contra nuestra propia conciencia. Recuerda que el propósito tuyo es glorificar a Dios, no agradar a los hombres. Si alguien te dice, haz esto porque Dios no lo dice en su palabra o porque Dios no te va a castigar, pero tu conciencia te dice no lo hagas, escucha tu conciencia porque ahí está Dios. Debemos nosotros de anclarnos en la palabra de Dios, poder entender que Dios ha puesto en nosotros su Santo Espíritu que nos redarguye, nos confronta, nos exhorta, nos dirige. Y cuando tú das pie a escuchar una voz que no es la voz de Dios, cuidado porque estás pecando en contra de tu conciencia. Cuidémonos de esas personas que más allá de querernos motivar a hacer lo correcto, nos dicen, no, es que sabes qué, hazlo, anímate, porque eso la palabra no lo dice. Deberíamos de elogiar cuando una persona busca la modestia. Deberíamos de elogiar cuando una persona busca su manera de hablar. Deberíamos de elogiar cuando una persona dice, sabes, yo quiero apartar mis días cada mañana, cuando ustedes van a jugar, cuando ustedes están haciendo cierta actividad, yo prefiero apartar mi tiempo para el Señor. Ay, porque Él es tanto, con que le hace un poquito es suficiente. No, hermanos, cuidémonos de eso, cuidémonos de pecar en contra de nuestra conciencia. Y vean, encontré algo en donde nos enseñan de una manera muy práctica 5 señales de que el pecado tiene un control poderoso sobre tu vida. 5 señales y las voy a parafrasear. El primero es que eres dominado por un pecado que es constante en tu vida. ¿Sí? Y es muy poco probable que eso cambie. Eres dominado constantemente por un pecado en tu vida y es poco probable que eso cambie. Tienes súplicas secretas en tu corazón, conversaciones en tu corazón, cosas ocultas, pensamientos ocultos, cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Piensas de una manera correcta? Sigo en el 2, incorrecta, perdón. Tratando de aprobar el pecado en tu corazón. El tercero, te entregas y te deleitas en el pecado, aún después de haber intentado matarlo. Es que yo no puedo con esto.
es que eso es mucho para mí. Y te estás deleitando, te estás entregando en el pecado. Dices expresiones como esta: bueno, pues si ya lo hice, no puedo salir, pues ¿qué más da? Ya lo hice una vez. ¿Qué diferencia hay en hacerlo 2 veces? ¿Qué diferencia hay en hacerlo 3 veces? Ya lo hice una vez, pues va. Entonces te entregas y te deleitas ahora en el pecado. El 4, te das cuenta que cuando estás pecando, tú no te estás encaminando a hacer lo correcto delante de Dios, sino que lo que te dirige es el temor a los demás. O lo digo en otras palabras, descubres que tu angustia por el pecado no se centra en hacer la voluntad de Dios, sino que se centra más en el miedo de ser descubierto que en estar de acuerdo a lo que Dios dice. Te motiva más el miedo de que alguien te descubra a estar bien con Dios. Te da más temor ser descubierto que ser o estar bien con Dios. El 5 es que Dios te envía advertencias de reprensión. Dios envía a un hermano a través de la palabra o con la palabra. Dios envía a tu cónyuge. Dios te muestra a la luz de la palabra lo que tienes que hacer, y aún así te resistes a abandonar el pecado. Hermanos, son 5 cosas en las que ya nosotros vemos que estamos siendo dominados por el pecado, o dicho de otra forma, vemos que el pecado ya tiene un control poderoso sobre nuestra vida. Y nosotros debemos de resistir, hermanos, a todo esto. Y bueno, eso es solamente para que nosotros veamos la necesidad de entender el pecado y poder ver ese gozo y esa bienaventuranza de la cual David describe en este salmo, hermanos. Y tengo que decirles algo, porque de manera literal, alguien en este momento puede estar lidiando con uno o con varios pecados de comisión, de omisión, de imaginación y en contra de la conciencia. Alguien puede estar lidiando el día de hoy o en este tiempo de su vida contra la ira, contra la mentira, contra la pornografía, contra la falta de arrepentimiento, contra la falta de sumisión, ser un mal líder, estar lidiando incluso con la homosexualidad, estar lidiando con el ocultismo, con los celos, con la falta de perdón, con el chisme, con la murmuración, con el rencor, con el resentimiento, y pónganle toda la lista de pecados que ustedes saben. Y no hablo solamente de lo que pasa dentro de la iglesia, porque tú puedes sentir rencor y puedes sentir toda clase de perversión en tu corazón contra alguien que no es de la iglesia. ¿Qué tal contra los mismos familiares, contra un amigo que te ha hecho tal o cual cosa? Tú puedes estar lidiando de manera particular con algún pecado. Entonces, hermanos, ahora creo que después de que hemos visto todo esto, creo que hemos recordado o comprendido un poco la severidad del pecado. Podríamos seguir hablando más del pecado, pero creo que esto ya es suficiente para que nosotros entremos a este salmo diciendo: sí, necesito saber qué tengo que hacer para poder sentirme bienaventurado y feliz como David lo hace, porque seguramente mi pecado es distinto al de David, pero es pecado y necesito sentir ese perdón. Necesito saber cómo se ve esa reconciliación, porque podrías haber pecado y nadie se ha dado cuenta. Pero Dios no puede ser engañado. Y muy en el fondo de tu corazón sabes que necesitas experimentar y vivir lo que David está diciendo en este salmo. Tú lo sabes. Entonces, vean lo que dice el Salmo 32, versículo 1 y 2. David comienza diciendo: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Versículo 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora vean, hermanos, la manera tan hermosa en la que David comienza este salmo. Él comienza reconociendo que hay felicidad en algún aspecto particular de la vida del hombre.
Hay felicidad, hermanos, no con las cosas materiales, no con lo que tú tienes circunstancialmente, sino que David enseña, hay felicidad en pedir perdón a Dios. Hay felicidad, hay dicha en pedir perdón a Dios. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él comienza reconociendo la felicidad que hay en pedir perdón, la libertad de la culpa que es causada precisamente por la transgresión. Ahora, hermanos, palabras que nosotros veremos a lo largo de este salmo son transgresión, pecado, iniquidad, consumió, pesaba, todo santo, para que pueda ser hallado, cánticos, los ojos puestos en ti, los rectos de corazón, los justos, los impíos. Pero palabras más enfáticas y que se repiten en el texto es bienaventurado el pecado, la iniquidad, la transgresión, la culpa. Y los énfasis de este salmo son transgresión, pecado, culpa, iniquidad. Transgresión, pecado, culpa, iniquidad. Noten que en eso está centrado el salmo de David, en transgresión, en pecado, en culpa, iniquidad. Pero también David hace el contraste, él dice, hay bienaventuranza. Dios puede ser hallado. Hay un cántico, hay una forma, los ojos puestos en Dios. Dios describe que incluso, hermanos, en este salmo que enfatiza el pecado, la culpa, la transgresión, la iniquidad, hay hombres y mujeres, obviamente, rectos de corazón, justos. Entonces quiero que vayamos viendo un poco que David no dice que el justo, hermanos, es aquel que jamás comete pecado. El justo es una persona particular y él comienza diciendo, bueno, hay felicidad cuando tú pides perdón, tendrás libertad cuando tú reconoces tu culpa y tu transgresión será perdonada. Y vean el énfasis, bienaventurado es aquel cuya transgresión, ¿qué dice el texto? Es perdonada. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, yo no sé tú, pero tan solo de ver estas palabras yo veo la necesidad de correr a pedirle perdón a Dios. Yo veo la necesidad de no callarme ni siquiera un pecadito por más pequeño que sea. Debo de ir delante de Él porque yo necesito experimentar, necesito vivir esta bienaventuranza. Necesito saber que mi transgresión es perdonada. Necesito saber que mi pecado es cubierto. Ahora vean, David está diciendo, hablando de una confesión del hombre, pero hermanos, nosotros en el nuevo pacto entendemos que todas nuestras transgresiones ya son cubiertas y pagadas por Cristo en la cruz. Con esa mentalidad ahora con mayor precisión yo puedo acercarme hasta Dios sabiendo que Cristo ha pagado todos mis pecados. Sabiendo que sin Cristo yo no podría ni siquiera acercarme 1 milímetro cerca de la presencia de Dios porque Él es santo, santo, santo. Pero David en su pensamiento es no, claro, Dios es Dios el que perdona, es Dios el que cubre el pecado, es Dios el que no nos culpa de iniquidad, es Dios, es Dios. Es Dios. Nada distinto a lo que tú ves ahora en tu vida. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte de tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Es lo mismo. Es Dios. Se trata de Dios. Y vean lo que ahora el versículo 3 y 4. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Versículo 4. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Ahora David enseña claramente que hay una severidad, hay una aflicción vivida y hay consecuencias por callar nuestro pecado delante de Dios. Hermano, ¿piensas que callar tu pecado delante de Dios te va a llevar a hacer cosas buenas? Todo lo contrario.
Si tú piensas que si nadie se entera, nadie ve, nadie observa, tú crees que las cosas van a estar bien. No. Hay una amplitud tremenda de consecuencias en ocultar tu pecado. Lo primero es lo que dice el versículo 3. Mi cuerpo se consumió. Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. ¿Notas? ¿Ves el lamento ahí? Sentirte como que no sabes qué hacer, hacia dónde caminar, cómo actuar, todo turbado en tus pensamientos, todas tus emociones desordenadas. ¿Por qué estás ocultando tu pecado? Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Hermanos, no es solamente cuando me despertaba, no es solamente cuando recordaba. No, el salmista dice todo el día. No hay momento de tranquilidad para aquel que persiste en ocultar su pecado delante de Dios. Versículo 4. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Increíble que David no está diciendo el pecado pesaba sobre mí. Mi conciencia no me dejaba tranquilo. No. Versículo 3 dice, tu cuerpo se consume con tu gemir todo el día. Versículo 4 dice, ¿por qué? Porque la mano de Dios pesa sobre ti. ¿Sí notamos esa relación? David se arrepiente y parafraseado, Natán le dice a David que él tiene el perdón de Dios y que no va a morir. Pero Dios le da una advertencia a David. Y prácticamente es tu casa estará sobre ti. Entonces, hermanos, día y noche pesaba la mano de Dios sobre David hasta el momento en el que él confesó su pecado. Versículo 4, él sigue diciendo, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Vean, vitalidad, la energía. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Entonces, hay consecuencias severas para la persona que persiste en callar su pecado delante de Dios. La respuesta es clara y es rotunda y es sí. Sí hay consecuencias. Se consume tu cuerpo todo el día. ¿Ves la mano de Dios pesando sobre ti? Cada vez te sientes peor, tu vitalidad se va desvaneciendo, cada vez te ves más enfermizo, cada vez te ves más apático, cada vez no quieres seguir adelante en lo que Dios dice. ¿Y por qué el salmista dice? Bueno, porque has callado tu pecado delante de Dios. Versículo 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Qué es lo que nos enseña esta porción? Hermanos, nos muestra la necesidad de confesión de pecados y los beneficios que nosotros tenemos cuando confesamos nuestros pecados a Dios. Y aquí podríamos nosotros abrir una pregunta. ¿Por qué un hijo de Dios no se atrevería a confesarle sus pecados a Dios? ¿Por qué alguien que tiene un entendimiento amplio de quién es Dios, en todos sus atributos, en todas sus perfecciones, cuando saben que Dios es santo, 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 cuando entiende que Dios es omnisciente, cuando entiende que Dios es omnipresente, cuando entiende que Dios es soberano, cuando entiende que Dios es omnipotente, es inmanente, que está cercano a los suyos? ¿Por qué alguien que conoce a este Dios podría insistir en ocultarle su pecado a Dios? Dios ya lo sabe. Dios ya entiende todo, hermanos, pero nota la necedad de tu corazón en ser fugitivo de Dios. Por un lado dices, es que te necesito, Dios, y sé que quiero volver a ti.
Pero por otro lado estás tan aferrado a lo que te está satisfaciendo que no es Dios y no lo quieres soltar. Y tienes a Dios ahí, pero con una mano en el mundo y con una mano tratando de agradarle a Dios. Hermanos, y vean lo que David nos enseña aquí, es que no debes de ocultar tu pecado delante de Dios. Él dice en el versículo 5, te manifesté mi pecado, confesé mi pecado. Ese es el deber ser de todo cristiano, confesar el pecado, decirle a Dios, he hecho esto, 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 esto y esto. No he hecho esto que tú me pedías y esto y esto y esto. He imaginado esto, he maquinado esto, he visto esto, he hecho esto. No he hecho caso a mi conciencia, Dios, de lo que debía de hacer porque me dejé guiar por los demás. David dice, te manifesté mi pecado y no encubrí en mi iniquidad. Entonces, ¿por qué es que tú no confiesas tu pecado? Bueno, David dice, porque tú estás encubriendo tu iniquidad. ¿Por qué no confiesas tu pecado? Porque es duro para ti reconocerte como eres. Porque es duro para ti saber que eres murmurador, porque es duro para ti saber que eres iracundo, porque es duro para ti saber que estás haciendo cosas que no debes de hacer. Es duro para ti saber que estás metido en la pornografía. Es duro para ti saber que ahora estás teniendo un mal sentimiento contra una persona. Es duro para ti saber que estás tan ambiciado en ciertas cosas materiales. Por eso Dios dice, por eso David dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Entonces, hermano, si tú no tienes la libertad de confesar el pecado, considera las palabras de David y ve si no estás encubriendo tu iniquidad. Pero hermanos, lo destacable de ese texto es lo que dice David cuando pasa esa manifestación, esa confesión de nuestro pecado. David es consciente, dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y el punto es que saliendo de aquí tú recuerdes esto, y dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y si tú quieres ser perdonado con el Señor, ese es el punto, hermanos. Porque vean lo que pasa en el versículo con David, lo que nos enseña David es que Dios perdona la culpa de tu pecado. Él perdona la culpa de tu pecado. Vean el versículo 5, y tú perdonaste la culpa de mi pecado, dice el texto. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Qué es lo que él no estaba haciendo? Confesar. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Encubrir su iniquidad. Y mientras él encubría su iniquidad, ¿cómo estaba? Bueno, dice que todo el día la mano de Dios pesaba sobre él, que su vitalidad se desvanecía, que su cuerpo estaba consumido con su gemir durante todo el día. Noten la progresión de este texto. Y lo que David está haciendo es de sentirte así para que te sientas aquí. La bisagra es esto, es confesión. Es confesión. Hermanos, noten cómo Dios es tan precioso, tan hermoso, que nos enseña en su palabra cómo es que nosotros debemos de sentir esa vitalidad. Te sientes consumido por tu pecado, por tu iniquidad. Dios te enseña claramente. ¿Quieres vivir esto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Confiesa, manifiesta tu pecado, no encubras tu iniquidad. No lo encubras. Vean lo que dice el versículo 6. Por eso, hermanos, esa es la exhortación amplia. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. En esta sección, hermanos, hay un llamamiento a la oración, particularmente para los santos, particularmente para aquellos que se pueden reconciliar con Dios. Un incrédulo no puede reconciliarse con Dios a menos que confiese el Evangelio de Cristo. Pero noten, hermanos, que tú y yo ya estamos reconciliados con Dios por la fe en Cristo. Por gracia nosotros somos salvos. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Pero ahora el salmista nos enseña también, hermanos, que
nosotros podemos reconciliarnos con Dios. ¿De qué forma? Por medio de la oración. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Entonces la oración es particularmente para todo santo. Y el texto implica que esto está en cierta manera, cierta medida, limitado. ¿Limitado a qué? Limitado en el tiempo en que pueda ser hallado. Versículo 6. Para que en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hay una limitación. La limitación es, bueno, Dios, debemos de confesarle, buscarle, llorarle cuando Él pueda ser hallado. Y si hacemos eso en el momento adecuado, ¿qué es lo que nos promete Él? La inundación de muchas aguas no llegarán a ti. Ahora, hermanos, quiero que entendamos algo. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento acerca de la reconciliación con Dios, acerca de aquel que persiste en el pecado, hay solamente dos opciones. Por un lado es el que está en su pecado, según Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2. El que insiste en el pecado va en una espiral decadente, cada vez más profundo, haciendo lo que no le conviene, deleitándose más en el pecado. Dios entregándolo a una mente reprobada, una mente depravada. Dios alejando su mano de misericordia sobre él para entregarlo a lo que verdaderamente es. Y de ahí van a suceder dos cosas. O Dios te toma como a hijo y te disciplina para que seas partícipe de su santidad, o vas a la apostasía. Entonces, hermanos, el Salmo dice, ore todo santo en el tiempo en el que él pueda ser hallado. ¿Oras para que el Señor por gracia te tome y te reconcilie con él y seas partícipe de su santidad? ¿O persistes en tu pecado cada vez más profundo al punto en donde solamente descubras que no eres del Señor y apostates de tu fe? Versículo 7. Tú eres mi escondedero, de la angustia me perseverarás, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, esta sección, hermano, nos deja ver el cierre de la oración que David está haciendo. Ya ha orado desde el versículo 5, te manifesté mi pecado, ya nos ha mostrado lo que nosotros debemos de hacer. En el versículo 7 ya te ha dicho qué es lo que tienes que hacer, debes de orar en todo tiempo para que las muchas aguas no lleguen a ti. Y ahora David confiesa, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Ahora noten la confianza que hay en David. Ya ha pasado él de entender que a Dios no se le escapa nada. Ya ha pasado él de decir, bueno, cuando tú encubres, cuando tú no confiesas, lo que verdaderamente estás haciendo es encubrir tu iniquidad. Pero cuando tú confiesas tu pecado, Dios te promete que Él va a ser hallado y que las muchas aguas no van a llegar a ti. Pero Dios también te enseña que ahora tú debes de reconocer quién es tu escondedero, quién es el refugio, quién es o en dónde está el lugar correcto para que tú camines a hacer lo que a Él le place. No es lejos de Dios. Cuando tú pecas contra una persona, vas y te arrepientes y le pides perdón a esa persona, pero el punto no está en que tú te reconcilies con esa persona. El punto está en que tú te reconcilies con Dios. El punto final, hermano, de nuestra confesión de pecado, tanto si pecamos contra un hermano como si pecamos directamente contra Dios, el punto no está en la persona ni en ti mismo, el punto está en Dios. Cuando tú mismo estás pecando, estás en lo oculto, en lo secreto, en tu corazón, tú no lo haces para estar bien contigo. No lo haces para sentir paz en tu corazón. Lo haces para estar bien con Dios. Cuando tú estás pecando en lo oculto, tú no es bueno, es que creo que esto ya me está llevando a cosas que no convienen y eso está mal. Y bueno, yo me quiero sentir bien, quiero sentir paz, quiero sentir tranquilidad. Eso lo quiere sentir cualquier persona. Puedes modificar ciertas cosas y vas a sentir paz.
¿Estás turbado quizá porque estás metido en la pornografía? Y dices, voy a dejar de hacerlo para sentirme paz, tranquilo. Y el incrédulo también lo puede hacer. Voy a dejar de ver tantas cosas que no convienen para poder tener tiempo. El incrédulo lo puede hacer también. Pero cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, cuando tú dices, voy a dejar de hacer esto porque esto no agrada a Dios. Voy a dejar de perder mi tiempo en estas cosas porque necesito tener más tiempo para Dios. ¿Notas que el reconciliarte no se trata de que estés bien con los demás, de que estés bien contigo mismo o contigo misma? El confesar tu pecado se trata de que tú fortalezcas, reavives, vuelvas a animarte en una relación más profunda con Dios. Las circunstancias, hermanos, pueden que nunca cambien. Podrás seguir teniendo las mismas dificultades, podrás seguir teniendo las mismas cosas que te llevan a que cometas pecados, pero debes de estar en el entendido de que tu punto es reconciliarte con Dios. Tu vida podrá estar hecha un caos. En un momento particular podrás sentirte sin ánimo, sin aspiraciones, sin sueños, sin motivos. Podrás sentirte apático, podrás sentirte, el otro extremo tan eufórico que siento que tengo el mundo en mis manos. Pero puedes estar en el peligro de que Dios no esté en el centro. El punto siempre va a ser que tú te reconcilies con Dios, que pienses en Dios, que te pongas a cuentas con Dios, que ames a Dios, que profundices con Dios, que le digas a Dios, te confesaré mi pecado, ya no encubriré más mi iniquidad. Ahora Dios, yo reconozco como David que tú eres mi escondedero, que tú de la angustia me preservarás y con cánticos de liberación tú me rodeas, Señor. Noten que ahora David está haciendo algo, está pasando el foco de tu pecado, de lo que tú estás haciendo delante de Dios o lo que tú estás ocultando delante de Dios. Ahora está haciendo esa transición a poner los ojos en Dios, el Dios misericordioso, el Dios fiel, el Dios que con cánticos te rodea, el Dios que te perdona, el Dios que es hallado en el tiempo adecuado, el Dios que te ayuda en la angustia, el Dios que es tu escondedero. Porque se trata de Dios. Se trata de Dios. Ahora ven el versículo del 8 al 10. Ahora es completamente centrado en el protagonista de este salmo. No es ni David, no es ni el pecado, no es ni la iniquidad, no es ni la transgresión. El autor principal, el protagonista de todo esto, el protagonista de la restauración es Dios. Vean el versículo 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y frenos para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. El protagonista, hermanos, en la restauración es Dios. Esa sección, hermanos, como nosotros vemos, está marcada por un diálogo de parte de Dios, en donde Él nos muestra o nos confirma por qué el perdonado, por qué aquel que recibió perdón es bienaventurado. Noten, hermanos, en el versículo 1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es encubierto, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Noten el versículo 8, yo te haré saber. Yo te haré saber. ¿Por qué hay bienaventuranza en aquel que pide perdón? Porque Dios dice, yo te haré saber. Yo. No tu sabiduría. No tus fuerzas. No lo que tú hayas aprendido en el proceso. No. Dice Dios, yo te haré saber. ¿Qué más? Yo te enseñaré. Yo te enseñaré. Versículo 8, yo te haré saber, yo te enseñaré, yo te aconsejaré.
¿Cómo lo vas a hacer, Dios? Con mis ojos puestos en ti. Qué precioso es esto. Cuando tú estás encubriendo en tu iniquidad, Dios no está atento. Dios hace que su mano pese sobre ti. Él hace que tu vitalidad se apague. Él hace que tu cuerpo se duela todo el día. Él hace que no tengas descanso. Pero cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú reconoces que es a Él al que necesitas, vean lo que dice Dios. Vaya, qué bueno que entendiste. Ahora vas a aprender. Ahora yo te enseñaré. Ahora yo te haré saber. Ahora yo te aconsejaré. Ahora mis ojos sí están puestos en ti. Entonces, hermanos, ¿pero qué pide Dios? Si ahora Dios va a comprometerse, se va a comprometer a enseñarte, te va a comprometer a Él, a hacerte saber, Él se va a comprometer a aconsejarte, Él se va a comprometer a tener sus ojos puestos en ti. ¿Qué es lo que ahora Dios te pide? Una cosa sencilla, sencillita. No seas como el caballo o el mulo. Ahora noten, hermanos, que esta comparación o esta figura lo que está haciendo es decir, no seas como una bestia. No seas como las bestias. Que no haya necesidad de que Dios tenga que jalar el freno para que tú escuches lo que Dios tiene que decir. Que no vayas como caballito desbocado al que le tiene que poner freno para que entienda lo que debe de hacer. Dios dice, no seas como el caballo o el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos acarreos incluyen brida y freno para sujetarlos. Ahora, hermano, todo mundo cree que es sabio en una opinión distinta. Todo mundo cree que debe de hacer las cosas de alguna manera. Pero lo que tú y yo debemos de reconocer es que todo cristiano necesita al Señor Jesucristo para poder hacer las cosas correctas delante de Dios. Todo lo que hagamos fuera del Señor Jesucristo y todo lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios nos comparará como estas bestias que necesitan el freno para poder entrar en razón. Pero Dios nos enseña algo. Yo pondré mis ojos, yo te enseñaré, yo te aconsejaré, pero tú no seas como estos animales. Sé entendido de lo que Dios tiene que decir. Ahora ven, hermanos, versículo 10. Hay un contraste muy marcado entre el impío y entre el que confía en el Señor. Yo personalmente creo que es el caballo, el mulo, el que no tiene entendimiento, es el impío. Versículo 10 dice, muchos son los dolores del impío. Muchos son los dolores del impío. Pero ahora ven el contraste. Pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. ¿Quién es el que confía en el Señor? Bueno, el que ahora dice el versículo 6, por eso todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Quién es el justo? Bueno, aquel que le dice al Señor, tú eres mi escondedero, de la angustia tú me preservarás, y con cánticos de liberación me rodearás. ¿Quién es el impío? Aquel que es como el caballo, como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arroyos incluyen bridas y frenos para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, versículo 10 está ese contraste marcado entre el impío y entre el que confía en el Señor. El impío, hermanos, tiene muchos dolores. El impío tiene muchos dolores, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. ¿Ven ese contraste? El que tiene muchos dolores, ese es el impío. El que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. El impío es como el caballo, como el mulo. El que confía en el Señor es el que le dice, tú eres mi escondedero, tú me perdonas de mi culpa, me perdonas de mi pecado, necesito venir a ti. Y versículo 11, hermanos, ya para que vayamos terminando, Dios hace una exhortación final en ese salmo a través de David. Y con esta porción se hace un llamado de parte de Dios para los justos de manera particular. Un llamado especial para los justos. Versículo 11. Alégrense en el Señor y regocíjense
justos. Alegres en el Señor y regocíjense justos. Los justos deben estar regocijados al saber que pueden reconciliarse con Dios. Los justos deben de tener alegría, deben de sentirse dichosos al saber que en Dios tienen el perdón de sus pecados. Los justos deben de estar tan alegres al saber que el justo murió por los injustos. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. El justo ahora se acerca a Dios sabiendo que en Dios está la respuesta a todas las cosas. ¿Y qué otra cosa debes de hacer? Dar voces de júbilo. ¿Quiénes? Los rectos de corazón. Entonces, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los rectos de corazón? ¿Aquellos que jamás se han equivocado? ¿Aquellos que nunca han pecado? ¿O aquellos que entienden de manera adecuada, correcta, verdadera, lo que deben de hacer delante de Dios cuando están pecando? El justo, hermanos, confía en el Señor. El justo es rodeado por la bondad de Dios. El justo es recto de corazón, no porque jamás tenga que lidiar con su pecado. El justo es recto de corazón porque sabe qué es lo que tiene que hacer cuando está en pecado. No está cubriendo su iniquidad. Él es transparente, él sabe, entiende que Dios no pasa por alto nada. Él entiende que Dios está observando las cosas incluso más secretas de nuestro corazón. El justo sabe que es Dios quien le rodea. Ahora, hermanos, solamente algunas observaciones aplicativas a nuestras vidas. Si tú quieres saber cómo orar a Dios para pedirle perdón por tus pecados, bueno, ve que David te enseña la manera de cómo hablar con Dios en este salmo. David te enseña cómo hablar con Dios en este salmo. Transparencia. Mientras callé mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Te confesé mis transgresiones. David te enseña la manera en la que tú debes de hablar con Dios cuando quieres confesarle tus pecados. Hay una relación entre Dios y David, a pesar de que David cometió pecado. Hay una relación entre Dios y David, a pesar de que David cometió pecado. Pero esa relación se dio por la confesión de David. Hay una época también, hermanos, de angustia y sufrimiento y alejamiento de Dios por el pecado. Y aquí es donde tú debes de evaluar. ¿Sientes a Dios alejado de ti? ¿Sientes que estás sufriendo angustia? ¿Sientes que la época de tu vida no es la mejor? Bueno, a la luz de este salmo, evalúa qué tan cerca o qué tan lejos estás de Dios. Otra cosa que nosotros vemos es la honestidad de David para con Dios. La honestidad que David pone delante de Dios es clara, es evidente. Él no está guardando nada, él es honesto delante de Dios, reconoce quién es Dios, sabe quién es Dios, él conoce las profundidades de Dios, él sabe que Dios puede escudriñar los corazones. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos a Dios morando en nosotros? ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo como sello de la redención? ¿Cuánto más nosotros, según Romanos capítulo 8, que tenemos el Espíritu de Cristo, si es que somos de Cristo? ¿Cuánto más, hermanos, nosotros debemos de ser honestos con Dios y debemos de profundizar en esa evidencia de honestidad cristiana para con Dios? La oración de David, hermanos, también nos hace ver cuán abrumados y cuán desesperados podemos estar cuando nosotros no somos honestos delante de Dios. Nos enseña que nosotros, hermanos, nos sentimos abrumados y desesperados cuando no somos honestos delante de Dios, pero también nos enseña que a pesar de estar agobiados por el pecado, para nosotros es lícito suplicar a Dios por su intervención y por su perdón. Algo que grita este pasaje, este texto, este salmo, versículo tras versículo, es que Dios está cercano, está atento, sabe todo, no puede ser burlado. Y hermanos, piensen en esto último.
que Dios no solo nos ha salvado de la esclavitud del pecado, para volver a vivir atado al pecado. Si Dios te ha dado la salvación y la libertad del pecado, no es para que tú vivas atado al pecado. Antes tú no tenías esperanza. Antes tú vivías en el pecado y simplemente hacías lo que tú sabías hacer, que era pecar. Hoy Dios, a través de su Santo Espíritu, te ha dado el acceso para poderte arrepentir y poder gozar verdaderamente de esa libertad que tienes en Cristo. Al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Tú tienes la capacidad de acercarte a Dios por los méritos de Cristo en la cruz. Él te ha dado el acceso, hermano querido, para que tú vayas hasta donde está Dios, le confieses tu pecado y que tú mismo sepas que es Dios quien te está perdonando. Pero, mi hermano, no te deslices. No pienses que es por ti. Reconoce que es por el que derramó su sangre en la cruz. Reconoce que es por aquel que fue clavado, que fue molido, que fue burlado, que fue escupido, que fue maltratado, que fue rechazado. Que no pase por la mente de alguno que es por sus méritos el perdón, sino que pase por la mente de todos y por el corazón de todos que necesitamos a Cristo para el perdón de nuestros pecados y para la reconciliación con Dios. Cuando tú entiendes eso, ve, corre, ve a donde está tu Padre. Refúgiate en Él. No cargues más con tu pecado, hermano. Ve y deposítalo delante de Él. Lleva tu yugo delante de Él. Lleva tu esclavitud delante de Él. Toma la carga de Cristo, que esa es ligera. Y ya no cargues más con lo que te está agobiando tanto. Ve donde está el Señor. Ve hasta Él. Reconcíliate con Él. No pierdas el tiempo. Él está ahí listo. Solamente di: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Te pedimos que tú sigas ayudándonos y sosteniéndonos, Señor, en la adversidad, en la angustia, en medio de toda situación, Señor. Gracias por la palabra del día de hoy. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios, a la luz de este salmo, lleva a los tuyos, Señor, a confesar su pecado, a no encubrir más la iniquidad. Lleva a los tuyos, Señor, también a la reconciliación que hay solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, si alguien el día de hoy, Señor, no tiene a Cristo como Señor y Salvador, obra, Señor, para que tu palabra haya sido usada, Dios, para darle vida nueva, para hacerle nacer de nuevo, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.